En la actualidad, el uso de inteligencia artificial es cada vez más grande. Prácticamente en todos lados está presente. ¿Qué pasaría si le pides a la inteligencia artificial que te cuente una historia de terror? ¿Será buena contando alguna historia de terror? Esto fue lo que me dijo cuando le pedí que me contara una historia de terror para no poder dormir. El fantasma del aula 13. En un pequeño pueblo había una escuela antigua llamada Escuela Primaria San Martín, construida a principios del siglo XX. La estructura era de ladrillos oscuros y madera crujiente, y aunque había pasado por varias remodelaciones, siempre había algo en sus pasillos que hacía que los estudiantes se sintieran incómodos. Pero había un aula en particular que todos evitaban, el aula 13. El aula 13 estaba en el tercer piso, al final de un pasillo que siempre parecía más frío que el resto de la escuela. La leyenda decía que, hacía muchos años, una maestra llamada señorita Clara había enseñado en esa aula. Era joven y amable, pero un día desapareció misteriosamente. Los rumores decían que había sido asesinada por uno de los conserjes, pero nunca encontraron su cuerpo. Después de su desaparición, los estudiantes comenzaron a escuchar ruidos extraños, pasos en el pasillo, susurros que llamaban por sus nombres y la sensación de que alguien los observaba desde la ventana, aunque el aula estaba cerrada con llave. Con el tiempo, la escuela decidió clausurar el aula 13, pero el misterio nunca desapareció. Años después, un grupo de amigos, Lucía, Javier y Tomás, decidieron quedarse después de clase para comprobar si las historias eran ciertas. Era otoño y el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo intenso. El conserje de turno, un hombre mayor y gruñón, les advirtió: no se acerquen al tercer piso después de las 6. La escuela cambia. Pero, como cualquier grupo de adolescentes curiosos, no le hicieron caso. Esperaron a que el conserje se fuera y, linternas en mano, subieron las escaleras crujientes hasta el tercer piso. El aire estaba muy frío y el pasillo parecía más oscuro que en los otros pisos. Las luces parpadeaban. Cuando llegaron al final, frente a la puerta del aula 13, sintieron un escalofrío que les recorría la espalda. La puerta estaba entreabierta. Esto es imposible, murmuró Javier. Nos dijeron que estaba cerrada con llave. Lucía, la más valiente del grupo, empujó la puerta. El aula estaba cubierta de polvo y las mesas estaban desordenadas, como si alguien las hubiera movido recientemente. En la pizarra, escrito con tiza, había un mensaje: ¿quién está ahí? ¿Lo ven? Alguien está bromeando con nosotros, dijo Tomás, tratando de sonar tranquilo, aunque su voz se escuchaba temblorosa. De repente, la puerta se cerró con un fuerte golpe. El sonido resonó en el aula vacía. Corrieron hacia la puerta, pero estaba trabada. No importaba cuánto empujaron, simplemente no se quería abrir. Entonces, escucharon un susurro. Vino de la esquina más oscura del aula. ¿Por qué están aquí? La voz era suave, femenina, y sonaba desesperada. Las linternas temblaron en sus manos cuando apuntaron hacia la esquina. Ahí, una figura pálida empezó a materializarse.
Era una mujer joven, vestida con un traje antiguo, su rostro pálido y sus ojos vacíos, como pozos oscuros que absorbían la luz. La señorita Clara, gritó Lucía, recordando esa famosa leyenda. La figura comenzó a acercarse lentamente, sus pies flotando apenas sobre el suelo. Cada paso que daba generaba la temperatura aún más fría. Las paredes comenzaron a vibrar y las ventanas golpeaban con fuerza, como si el viento quisiera entrar. Devuélvanme mi clase, gritó el fantasma. Su voz retumbaba en sus oídos. Los tres amigos gritaron y golpearon la puerta con todas sus fuerzas. Justo cuando la figura estaba a punto de tocarlos, la puerta se abrió sola, como si la misma escuela los estuviera dejando escapar. Corrieron por el pasillo sin mirar atrás, bajaron las escaleras y no se detuvieron hasta salir al patio. Cuando finalmente se detuvieron para recuperar el aliento, miraron hacia el tercer piso. En la ventana del aula 13, la figura de la señorita Clara los observaba. Al día siguiente, cuando intentaron contarle al director lo que había sucedido, él solo suspiró. No son los primeros que ven a la señorita Clara, pero espero que sean los últimos. El aula 13 permanecerá cerrada para siempre. Pero el aula nunca se quedó cerrada por mucho tiempo, y dicen que algunas noches, cuando la escuela esté en silencio, aún se pueden escuchar los susurros de la señorita Clara, buscando a alguien que le devuelva su clase. Buenas noches.